Comenzamos entonces. Continuando con nuestra introducción con las gramáticas de contexto libre, vamos a discutir un tema que se conoce como formas normales. Y para los que ya se estaban preocupando de que no venía, le tenemos un lema de bombeo para lenguaje regular, perdón, de contexto libre. Uno de los problemas que hay cuando uno trabaja con gramáticas es que la libertad que tenemos en el lado derecho, que puede ser bastante caótico, pueden ser varios símbolos, pueden ser pocos, puede ser mezcla de terminales y no terminales, etcétera, nos complica la existencia. O sea, si queremos demostrar alguna cosa y tenemos que ponernos en el caso, bueno, ¿y qué es lo que pasa si es que el primer símbolo del lado derecho es no terminal, y si es un terminal, y si el último, y qué sé yo? Es un cacho. Para simplificar esa clase de trabajo, se inventaron una serie de formas normales de gramática, de contexto libre, que básicamente son restricciones a las formas de las producciones. Obviamente la idea es que una forma normal pueda servir para toda gramática, o sea que toda gramática se pueda transformar, digamos, a la forma normal del caso, de manera que uno pueda decir, miren, me dan una gramática, la puedo transformar a la forma normal y por lo tanto cualquier cosa que yo pueda demuestre para la forma normal también vale para básicamente el lenguaje de la gramática, por ejemplo. O necesito inventar algún algoritmo para manipular algo con una gramática, un lenguaje, digamos, deme la gramática, la transformo en una forma normal que a mí me acomode y expreso mi algoritmo en esos términos y me ahorro tener que estar lidiando con todas esas cosas. Las transformaciones de las gramáticas a las formas normales correspondientes, lo que vamos a discutir acá por lo menos, mantienen la no ambigüedad. O sea, si la gramática original no es ambigua, transformamos la forma normal, sigue siendo no ambigua. ¿Sí? O sea, obviamente habrán otras propiedades que habrá que demostrarlas en detalle para cada caso, pero en lo que ocurre acá, eso es cierto. La forma normal que más se usa es la que se conoce como la forma normal de Chomsky, que se abrevia típicamente como CNF, Chomsky Normal Form. El mismo Chomsky de la jerarquía, por lo menos. Se dice que una gramática está en la forma normal de Chomsky si todas las producciones son de una de las dos formas. Un no terminal da dos no terminales exactamente, o un no terminal da un terminal. No hay otro tipo de producción. ¿Sí? Tenemos que, primeramente, o sea, lo que nos interesa es demostrar que toda gramática cualquiera, digamos, se puede transformar en una gramática equivalente que genera el mismo lenguaje en forma normal de Chomsky. Y para eso vamos a utilizar la siguiente idea general. Primeramente podemos partir de que nuestra gramática no tiene símbolos ni producciones inútiles y obviamente es realmente una gramática de contexto libre, no tiene producciones vacías, ¿sí? Producciones nulas. Estamos. Entonces, eliminar terminales en los lados derechos que tengan más de un símbolo es bastante fácil. O sea, es cosa de inventar un no terminal, llamémosle X sub A, cuya única producción es X sub A da A para cada símbolo. Y en todos los lados derechos que tengan largo de más de un símbolo, donde aparezca algún terminal, ese terminal reemplazarlo por el X sub algo correspondiente. ¿Sí? Con eso vamos a terminar con una gramática que tiene producciones de la forma no terminal da terminal, punto, y
producciones de la forma terminal, no terminal da uno o más no terminales. ¿Sí? Nos van a producir problemas en esto, producciones que tengan al lado derecho un único no terminal, lo que se conoce como producciones unitarias. Y nos producen problemas también aquellas producciones cuyo lado derecho contiene tres o más no terminales. ¿Sí? Vamos a ver esos dos casos por turno. Primeramente el caso de producciones unitarias. Para producciones unitarias, en el fondo, lo que tenemos que hacer es primero identificar los no terminales que participan en producciones unitarias, o sea, no terminales que forman cadenas de la forma A sub 1 da A sub 2 da bla 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 hasta A sub n. Esas cadenas, en el fondo, nos las podemos saltar por la vía de, básicamente, cada vez que aparece una sub 1, poner como alternativa el A sub 2 o el A sub 3 o hasta el A sub n y eliminar las producciones A1 da, A2, A2 da, A3 y así sucesivamente. ¿Sí? Con eso eliminamos ese problema de uno. ¿Cómo identificamos las cadenas esas? El algoritmo es bastante obvio. Digamos. O sea, en el fondo es cosa de partir con el cuento de decir, oiga, a ver, este no terminal tiene alguna producción que tiene como resultado solamente un no terminal. Y vamos dándole hasta que hayamos identificado una cadena. Y seguimos con el siguiente. ¿Sí? Obviamente nos vamos a encontrar con casos en los cuales tenemos una cadena que en el fondo es la cola de otra. Y eso podemos juntarlas en uno. O sea, no hay mucho que discutir al respecto. Entonces, para cada cadena, si es que tenemos una sub i, que en 0 más pasos da una sub j, y las producciones no unitarias de la sub j son a sub j de alfa 1, alfa 2 hasta alfa sub n, lo que podemos hacer es reemplazar el a sub i por los distintos a sub k. Y finalmente macheteamos todas las producciones unitarias. Si hacemos eso, vamos a terminar con una gramática que claramente va a tener solamente lados derechos que son, por un lado, terminales, un único terminal, o lados derechos que son dos o más no terminales. Los que tienen ya dos no terminales por el lado derecho, estamos listos con eso, se acabó el problema. Los lados derechos que son demasiado largos, que tienen tres o más no terminales, lo que podemos hacer es crear nuevos no terminales que nos sirven para reemplazar. O sea, si tenemos una producción de la forma A da B1, B2 hasta B sub M, entonces podemos reemplazar eso por A da B1, X1. El X1 en el fondo lo que queremos es que genere B2 hasta B sub M. Y para eso el X1 entonces genera B2, X2, el X2 ahora genera B3 hasta B sub M y eso sucesivamente hasta llegar a XM-2 que genera BM-1, BM y cierra el negocio. Con eso tenemos o sea, eso nos va a agregar una colección de producciones, pero son todas producciones cuyos, son todos no terminales, digamos que tienen solo producciones que tienen al lado derecho dos no terminales. ¿Sí? Y lo que les había comentado yo antes acerca de que si la gramática original no era ambigua, tampoco lo es esta, es más o menos claro. O sea, lo que estamos haciendo en el caso de eliminar producciones unitarias, digamos, básicamente saltarnos una rama del árbol y si antes no existían, si antes de hacer eso, del árbol de dirección me refiero, si antes de hacer eso no había posibilidad de obtener dos árboles distintos, bueno, después de básicamente podar y insertar, digamos, tampoco van a poder resultar cosas diferentes porque estamos básicamente operando sobre el mismo árbol. Lo mismo acá, que es que antes había una sola manera de lograr una cierta cosa, digamos, esto de aquí nos puede seguir un único camino y por lo tanto tampoco esto nos puede llevar a crear ramas nuevas. ¿Sí? Así que si la gramática
gramática original no era ambigua, la gramática resultante tampoco va a ser ambigua. El otro tema es que la gramática que resulta típicamente es gigantescamente grande, o sea, las gramáticas al hacer todas estas operaciones en general crecen montones. En todo caso, si nosotros registramos de dónde venimos, digamos, de dónde salieron las distintas producciones que estamos usando, una vez que hayamos construido el árbol de derivación correspondiente, podemos reconstruir el camino que en la gramática original, en el árbol de derivación de la gramática original, que nos llevaría a esta misma palabra. Así que es posible, en el fondo, volver atrás a al árbol de derivación de la gramática original, si es que se necesitara. ¿Sí? Lemma bombeo ahora. Tenemos entonces que podemos, cualquier gramática que me tiren de contexto libre, la puedo transformar en una gramática de contexto libre en la forma normal de Chomsky. Y eso lo vamos a utilizar para demostrar ahora un lema de bombeo para lenguajes de contexto libre. Sea entonces L un lenguaje de contexto libre. Entonces, para ese lenguaje, una constante la que vamos a llamar K, tal que toda palabra sigma que pertenece al lenguaje, cuyo largo es mayor o igual a K, se puede escribir como sigma es U, V, W, X, Y. O sea, similar al caso del lema bombeo para lenguaje de contexto libre, solo que aquí la división en vez de ser en 3 pedazos es en 5. Donde ahora V, W, Y, o sea, los 3 pedazos del medio, digamos así, tienen un largo en total menor o igual a K. El V, Y es distinto de epsilon, o sea, podría ser epsilon el V, podría ser epsilon el Y, pero no los dos juntos. Tal es que para todo K minúsculo mayor o igual a 0, la palabra U, V a la K, W, X a la K, Y también pertenece al lenguaje. O sea, en el caso de lenguajes de contexto libre puedo bombear también, pero a diferencia del lenguaje de regulares, digamos, acá se bombean juntos 2 pedazos de la palabra y la parte que se bombea acá está al medio, entre comillas, no está, como en el caso del lenguaje de contexto libre al principio. ¿Sí? La demostración tiene sus, ¿cómo se llama? Perdón, sus sutilezas. Así que vamos para allá. Dado que lo que habíamos demostrado recién, que toda gramática de contexto libre la podemos transformar a una gramática de contexto libre equivalente en la forma normal de Chomsky, yo puedo suponer que la gramática del lenguaje de contexto libre que me están dando, me la dan directamente en la forma normal de Chomsky. Si ustedes piensan un poco cómo es el árbol de derivación de una palabra en esa gramática, de la forma de Chomsky, tiene forma de un árbol binario. Pues básicamente cada vez que tengo un nodo interno de mi árbol de derivación, perdón, va a ser ya sea un no terminal que da un único terminal, un fleco, digamos, que queda colgando abajo en, en el árbol, o si es que uno que no es uno de esos, es un no terminal que da lugar a dos nuevos no terminales. ¿Sí? Resulta que un árbol binario de altura h tiene lo más 2 a la h hojas. Eso supongo que ustedes lo vieron en algún momento en estructura de datos, y si no, es bastante fácil de demostrar por inducción. Por lo que en la derivación de toda palabra sigma de largo mayor a
2 elevado al número de no terminales más 1, se tiene que repetir algún no terminal. ¿Okay? Porque simplemente no tenemos la posibilidad en el camino entre la raíz, símbolo partida, y una hoja que no tenemos, o sea, hay demasiado espacio como para que estén solo cada una de los no terminales. O sea, eso significa que hay algún a ver, déjenme. Tengo la cámara encendida. Sí, cierto. Vamos a parar el video. Gracias. La idea de apagar la cámara es no estar enchufando además, en el fondo no quiero que me vean. Ya, para variar esta cosa se tonta y no me permite apagar el chat. Entonces, ¿hay algún no terminal A tal que dijimos todos los símbolos son alcanzables y todo el cuento, digamos? Sabemos que hay algún no terminal A que se repite, o sea, del S llegamos a alguna forma sentencial que contiene A, que en cero más pasos llegamos también a alguna otra forma sentencial, U, V, A, X, Y, como son, en realidad estamos pensando aquí más bien que esto es uno o más pasos, no 0 más pasos. Donde estoy suponiendo explícitamente que el U y el Y son el U, el Y, el V, el X, el U, W son, están formados solamente por terminales. Todas las otras cosas que no sean el no terminal que a nosotros nos interesa, en el fondo podemos terminar de procesarlo hasta llegar a terminales y dejarlo ahí. ¿Sí? El punto es que hago esto, si el A en varios pasos lo puedo transformar en VAX, entonces yo puedo repetir eso que me llevó de A a VAX y generar por lo tanto VAXX y así sucesivamente. ¿Sí? Y en el segundo tramo, el hecho de que estemos derivando algo, en realidad aquí se me pasó, esto debería ser, ¿cómo se llama? Asterisco, el lema bombeo. Tiene que ser en uno o más pasos el hacer esto, si no, no tiene ningún chiste, digamos. ¿Sí? En cuyo caso, como no hay producciones unitarias, digamos, esto de aquí me garantiza que esto de aquí tiene que ser cosas, o sea, no puede ser simplemente nada, porque en el primer paso ya le introduje algún vecino, sea lo que sea, después termina siendo el A mayúsculo. ¿Sí? La observación que hicimos antes sobre árboles binarios nos dice que lo que deriva del último no terminal A, que se repite, debe tener largo a lo más K igual 2 a la n largo de tamaño número no terminales más 1 menos 1. ¿Sí? O sea, esto de que lo que resulta de acá no puede ser más grande que eso. Si la derivación anterior vale en G, también
son válidas para todo K mayor o igual a 0, derivaciones de básicamente repetirse el plato, de A genera un V y un X, con un A entre medio, el A de nuevo da un V y un X, y así sucesivamente varias veces, y finalmente nos aburrimos de estar repitiendo la misma cantinela varias veces, y el A finalmente lo llevamos a V. En el fondo podemos simplemente saltarnos el paso A, da V a X, y con eso tenemos el caso K igual 0. Y la otra opción que tenemos obviamente es repetirlo, hacerlo una vez o hacerlo n veces, K veces, digamos, y por lo tanto repetir el cuento cada vez. ¿Sí? Y con eso llegamos entonces a demostrar lo que estábamos diciendo. De partida dijimos que está la posibilidad de repetir el V y el X, que fue lo que dijimos acá. Y lo otro es que el árbol que comienza en A acá y que termina aquí con V a X, a su vez, digamos, no puede tener largo demasiado grande. O sea, tiene que, no puede tener profundidad demasiado grande. O sea, no puede generar hojas demasiado grandes tampoco. Y eso es lo que nos da la condición del K que había dado el teorema. Les pido que por favor le echen una mirada a esta demostración. Como les decía, esto es un tanto más esotérico que lo que nos hicimos nosotros en su oportunidad con los lenguajes regulares. En el apunte van a encontrar una demostración alternativa, y si no, seguramente por ahí en la red buscando un poquitito se van a encontrar con demostraciones alternativas. Tal vez alguna de las demostraciones alternativas les resulte más convincente. ¿Sí? Bien, vamos, entonces tenemos un lenguaje que hay un lema de bombeo ahora para lenguajes de contexto libre. ¿Para qué sirve el lema de bombeo para el lenguaje de contexto libre? Bueno, básicamente para lo mismo, para lo que servía nuestro lema de bombeo para lenguajes regulares, para demostrar que ciertos lenguajes no son de contexto libre. Nuevamente, ojo con esto, que el lenguaje cumpla con el lema de bombeo no significa que sea de contexto libre. Lo que sabemos es que si el lenguaje no cumple con el lema de bombeo, garantizadamente no puede ser de contexto libre. Y si no es de contexto libre, por lo demás tampoco puede ser regular, porque los lenguajes regulares son un caso particular de los lenguajes de contexto libre. La estrategia para demostrar que un lenguaje no es de contexto libre es esencialmente la misma estrategia que nosotros usamos para demostrar que un cierto lenguaje no es regular. O sea, la idea es, parta suponiendo que su lenguaje es de contexto libre, por lo tanto, ese lenguaje tendría que cumplir con el lema bombeo, pero resulta que no cumple el lema bombeo, algo anda mal. Nuestro lenguaje no puede ser de, ¿cómo se llama? Igual que en el caso anterior, la misma estrategia exactamente. Obviamente, si quisiéramos nosotros así simplemente decir, oye, no hay lenguajes que no son de contexto libre, nosotros podríamos decir simplemente, oiga, pero el lenguaje que solamente contiene la palabra vacía, epsilon, no es de contexto libre, imposible generarlo, eso lo hemos discutido. Pero eso claramente sería hacer trampa, así que no nos vamos a quedar en esa clase de ¿cómo se llama?, de maldades. ¿Okay? Bien, entonces, nuestro niño símbolo, los lenguajes que no son de contexto libre,
vamos a tomar el lenguaje de las palabras que tienen tantas A's como B's como C's. O sea, un cierto número de A's, el mismo número de B's, el mismo número de C's, donde el n es mayor o igual a 1. Demostración. La demostración, y por favor comparen esta demostración con la demostración que hicimos en su oportunidad para demostrar que el lenguaje de los A a la N, B a la N, con n mayor o igual a 1, no es regular, digamos. La demostración es bastante parecida. Y como les decía, la estructura de las demostraciones es básicamente la misma. Supongamos entonces que el lenguaje L es un lenguaje de contexto libre, que es lo que queremos contradecir. Y como es de contexto libre, entonces el lenguaje cumple con el lema de bombeo y sea n, no acá, digamos, la constante del lema de bombeo. Y consideremos la palabra sigma a la n mayúscula, b a la n mayúscula, c a la n mayúscula, cuyo largo es 3n, que claramente siempre es mayor o igual que n. N es un número positivo, ¿sí? El lema nos asegura que, como en la palabra tiene largo mayor o igual a n, la podemos escribir como sigma u, w, u, v, w, x, y, donde v, x, w, en total el largo de esos tres menor o igual a n, vx no es vacío, por lo tanto podría ser vacío el v o el x, pero no los dos juntos, tales que u, v a la k, w, x a la k, y también pertenece al lenguaje, y para cualquier k mayor o igual a 0 que ustedes elijan a su quinta. Eso es lo que nos dice el lema de bombeo. Pero, como Wx es corto, su largo es n, ¿sí? Hay n A's, n B's, n C's. Piénsenlo un poquitito y se van a dar cuenta de que si tienen una corrida de símbolos de largo n, en esas condiciones, a lo más en esa corrida de símbolos pueden haber, por ejemplo, A's y B's, si es que tengo esa cosa, el VWX, cae en los primeros dos tercios, digamos. Podrían ser B y C, podrían ser puras A, puras B o puras C, ¿sí? Pero es imposible que esta cosa contenga A, B y C, porque simplemente no alcanza, ¿sí? ¿Se entiende la idea? Si bombeamos, o sea, si repetimos el V y el X, por ejemplo, usamos K igual 2, repetimos el V una vez más, digamos, y el X lo repetimos una vez más. Eso significa que podría estar aumentando, por ejemplo, el número de A y de B, cuando mucho, o simplemente solamente el número de A, si es que el cuento cae dentro de las puras A, pero no podría estar haciendo crecer simultáneamente el número de A, de B y de C, y por lo tanto estamos mal. O sea, es imposible que la palabra resultante tenga tantas A como B como C. Y eso es una contradicción, o sea, la palabra resultante no puede estar en el lenguaje, simplemente porque no cuadra el número de A, B y C. Es una contradicción. O sea, alguna de nuestras suposiciones estaba mal, y la única suposición que hemos hecho en realidad es la suposición que nuestro lenguaje es de contexto libre. O sea, esa suposición definitivamente está errada. Este lenguaje no es de contexto libre. No hay ninguna gramática de contexto libre que genere este lenguaje. Lo cual en realidad es un tanto sorprendente y decepcionante, porque sigue siendo un lenguaje harto simple, digamos, que
los lenguajes de contexto libre no se la pueden ni siquiera con una cosa tan trivial como esto, es como decepcionante. ¿Sí? Bien, y simplemente para cerrar un tema que de alguna manera había quedado abierto, ¿a qué venía esta distinción media agarrada a las mechas de distinguir entre lenguajes de contexto libre y sensibles al contexto? Vamos a demostrar que ese lenguaje en realidad es un lenguaje sensible al contexto. Esta demostración en realidad no es tanto para que ustedes se interioricen de cómo funciona el cuento ni nada, sino que simplemente tómenlo a, ¿cómo se llama?, en calidad de inventario, digamos, para eh, como una justificación de por qué se hizo la distinción entre gramáticas, gramáticas de contexto libre y sensibles al contexto. Para demostrarlo, bueno, lo que vamos a hacer va a ser simplemente diseñar una gramática que genere este lenguaje. Y aquí vamos a utilizar las facilidades que nos da el hecho de que nuestra gramática es de sensible al contexto, de que podemos tener en el fondo más de un símbolo al lado izquierdo de una producción. Y por lo tanto, básicamente eso nos da la posibilidad de hacer modificaciones en lo que tenemos entre las manos. La idea de la gramática es que tengamos dos puntos que vamos a considerar como puntos activos, que van a ser los no terminales que vamos a llamar A y B, donde la idea es que el A genera, básicamente la idea es que el A esté entre las A y las B, y el B esté entre las C y las D. Y el A, cada vez que se aplica una traducción al A, agrega una A hacia el lado izquierdo y agrega una B hacia el lado derecho. Y de la misma manera, cada vez que aplicamos una producción con el B agrega una C hacia el lado izquierdo y agrega una D hacia el lado derecho. El punto es que tenemos que mantenerlos sincronizados, porque si mantenemos esas cosas simplemente cada uno generando A y B por su lado y el otro generando C y D por el otro lado, obviamente vamos a terminar con una cosa que no cuadra, o sea, no coincide el número de A, B, C y D. Lo que vamos a hacer para lograr eso es que cada vez que el A se le ocurra generar un nuevo par de A y B, a su vez envía un mensaje al B diciéndole, viejito B, por favor tú haz tu tarea de generar un C y un D. Y obviamente ese mensaje que se está generando en A, tenemos que hacerlo llegar al B. Y para terminar el cuento, vamos a tener producciones especiales que básicamente lo que hacen es que se cierra la máquina de agregar A y B en el A y se envía un mensaje especial de finalización al B para decir que también cierra su maquinaria de generación de C y D. La gramática entonces, con algunas explicaciones aparte de qué es lo que está pasando, parte con el símbolo partida que lo único que hace es poner el A. El A, como decía, me va a permitir ir generando A, S y D. El B me va a permitir ir generando C, S y D. Aquí se me pasó algo. No, estábamos generando A, B, C. Ya está bien. Me confundí. O sea, estaba pensando en el lenguaje de A, B, A a la N, B a la N, C a la N, D a la N. Aquí es A a la N, B a la N, C a la N solamente. La idea en el fondo es la misma. O sea, tengo un A que agrega A's y un B que por cada A que se haya agregado lo
le indicamos que agregue una B y una C. Entonces, las producciones para A son que el A genera una A, se reproduce, digamos, y genera a su vez el mensaje que se va a enviar al otro muñeco. Ese mensaje tiene que viajar, o sea, básicamente irse intercambiando con B que encuentra en el camino. Recuerden, la idea en el fondo es que tengan en algún momento un cierto número de A's, la A mayúscula, un cierto conjunto de B's, el mismo que el número de A's, digamos, y el B y el mismo número de C's a la cosa. Eso es básicamente la estructura general que quiero ir manteniendo. Entonces, si es que estoy agregando una A y estoy agregando un mensaje, ese mensaje va a tener que viajar a través de las B's para llegar de las B minúsculas para llegar al B mayúscula y indicarle que es hora de que se haga su trabajo. Y eso se logra por la vía de hacer esto, o sea que el mensaje viaja. El mensaje con un B puede dar un B con un mensaje, o sea, estoy avanzando el mensaje en la posición con cada paso de derivación. Cuando el mensaje se recibe en el B, el mensaje desaparece, pero el B a su vez hace entonces la tarea de agregar un B hacia la izquierda y un C hacia la derecha. Y como decíamos, nos falta el negocio de terminar la cosa, que lo logramos por la vía de que el A da un A y genera un mensaje de fin F. El F a su vez también viaja, igual como lo hacía el M, por encima de las B's, hacia llegar finalmente al B mayúscula. Y cuando el B mayúscula recibe el mensaje, el B mayúscula, el FB mayúscula da como resultado BC y se acaba el negocio. Si ustedes revisan esta gramática, que es bastante simple, ven que esta gramática cumple con nuestra definición de gramática de sensible al contexto. Todas las producciones del lado derecho, perdón, el lado derecho de todas las producciones tiene siempre largo al menos el largo del lado izquierdo de la producción. ¿Sí? Y no es demasiado difícil, lajoso pero no difícil, demostrar que esta gramática genera exactamente el lenguaje que estamos diciendo, la A a la N, B a la N, C a la N, con N mayor o igual a 1. Por lo tanto, acá tenemos un lenguaje que sabemos que no es de contexto libre, para el cual logramos encontrar una gramática que es sensible al contexto. O sea, las gramáticas sensibles al contexto realmente son capaces de generar lenguajes que son más poderosas, digamos, son capaces de generar más lenguaje que las gramáticas de contexto libre. Y por lo tanto, por lo menos desde ese punto de vista, el daño correspondiente a la jerarquía de Chomsky tiene sentido. Nos vamos a estudiar mucho más los lenguajes sensibles al contexto, porque en realidad son fundamentalmente de interés teórico, no tienen mucho interés práctico concreto, y por lo tanto no nos vamos a enredar demasiado con esas cosas. Les dejo como ejercicio pensar cómo podrían construir, que en el fondo lamentablemente ya son los casos que los dije, digamos, cómo generar una gramática con texto libre que genere A a la N, B a la N, C a la N, D a la N, o qué sé yo, A a la N, bla, 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 hasta X a la N. ¿Sí? Todo eso se puede, o sea, todos esos lenguajes en realidad son sensibles al contexto. ¿Sí? O sea, no es tan simple como decir, agréguele una A a la N más y vamos al siguiente. No, no es tan simple. Pero bueno. Bueno, como ejemplo de una derivación, para que vean cómo funciona esta cosa, tenemos esto. Paso a paso, ahí lo pueden ver ustedes en la presentación que estoy
Casi seguro de haberla publicado, pero tengo que revisar. Ahí está básicamente un esbozo de la demostración de que esa gramática realmente genera el lenguaje de los A a la N, B a la M, C a la N. ¿Sí? Como decíamos, esto justifica otro peldaño en la jerarquía de Chomsky. ¿Sí? La gramática de contexto libre y los de sensible al contexto definitivamente generan conjuntos de lenguajes diferentes. Bien, y eso es nuestro tema de formas normales y lema de bombeo y una rápida pasada por la jerarquía de Chomsky. ¿Sí? Nuevamente, las advertencias que hicimos en su oportunidad para el lema de bombeo, para los lenguajes regulares, son perfectamente aplicables acá también. Recuerden que el lema de bombeo dice que si el lenguaje regular, perdón, si el lenguaje de contexto libre hay una constante, por lo tanto ustedes no pueden llegar y decir, oiga, voy a elegir la constante 200. Cosas no funcionan así. Dice además que toda palabra cuyo largo sea mayor que esa constante, o sea, si es que la palabra es corta, capaz que la cosa no cuadra, digamos, tiene que ser una palabra suficientemente larga, aquí en el caso de los lenguajes regulares. Entonces, existe alguna subdivisión en 5 pedazos, igual que en el caso del lema bombeo, donde no podíamos suponer nada acerca de la división de la palabra en alfa, beta y gamma. Acá tampoco podemos suponer nada de la palabra, de la subdivisión de la palabra en X, V, W, perdón, X, U, V, W, X, Y. ¿Sí? Lo único que podemos suponer es que el largo total de X, perdón, de V, WX es menor o igual que la constante del lema de bombeo y que, porque si no cuento no tiene absolutamente ningún chiste, V y X no son ambos vacíos. Y en ese caso, todas las palabras de la forma U, V a la K, W, X a la K, Y pertenecen al lenguaje. Ojo nuevamente, el X y el V y el X se repiten el mismo número de veces. O sea, no me venga aquí con repetir uno 5 veces y el otro 3. ¿Sí? Ya. Entonces, en resumen rápido, justificamos la idea de formas normales de gramática de contexto libre. Vimos una forma normal, lejos probablemente la más importante, aunque hay varias más, que la forma normal de Chomsky. Y vimos un poquitito, dando un par de pinceladas, digamos, un algoritmo que permite tomar una gramática cualquiera y transformarla a la forma normal de Chomsky. Si quieren entretenerse un rato, hagan el proceso correspondiente con nuestra gramática regalón. Van a llegar a una gramática gigante bastante fea, digamos, bastante poco entendible, pero en forma normal de Chomsky, que es lo que se quiere. ¿Sí? La idea de la forma normal de Chomsky, y en el fondo esa es toda la idea de todas las formas normales, que permite demostrar ciertas cosas en forma bastante sencilla, o permite llevar a cabo ciertos algoritmos de forma bastante más ordenada. En este caso, nuestra aplicación fundamental de la forma normal de Chomsky es dar una demostración al lema bombeo de lenguaje de contexto libre. Variante, como les decía, del lema bombeo de lenguaje regular, que propone más restricciones este lema.
sea, por un lado ponen más restricciones, pero por el otro lado son restricciones bastante más sueltas. O sea, el largo de las palabras acá puede ser gigante. Y lo último que hicimos fue mostrar un lenguaje que es sensible al contexto y que no es de contexto libre, de la A a la M, de A a la N, C a la N, ¿sí? Lo cual nos sirve para justificar otro peldaño más de la jerarquía de Chomsky, ¿sí? Y con eso terminamos con esta cosa específica. Vamos a cerrar esto. Por favor, como les digo, échenle una mirada a estas demostraciones. Esto es, en el fondo, es muy similar a lo que habíamos visto nosotros antes, y el uso es bastante parecido. Vamos entonces a nuestro siguiente tema. Nos queda todavía una media hora casi, así que podemos empezar con el tema siguiente. Compartamos pantalla, tenemos esto y tenemos esto. Bien. Siguiente. Lo que nosotros hicimos con los lenguajes regulares, nosotros inventamos un autómata que eran capaces de reconocer los lenguajes regulares, y una de las conclusiones que nosotros sacamos precisamente de el lema de bombeo para lenguajes regulares es que estaban limitados los lenguajes, perdón, los DFA, como nosotros los definimos, estaban limitados por el hecho de que la memoria que tenían era limitada. O sea, todo lo que podían recordar, todo lo que podían saber, digamos, respecto de lo que habían visto hasta un momento dado, está limitado por su número de estados, ¿sí? Si nosotros quisiéramos construir autómatas, o sea, alguna cosa que se pueda asimilar de forma fácil mediante un programa en castellano, que eso es lo que nos interesa al final, para reconocer lenguajes que no son regulares, vamos a tener que hacer alguna cosa que, además de la memoria que está metida dentro de los estados del autómata, tenga alguna clase de memoria externa, de manera de que pueda guardar información adicional, no solamente guardar la información que tiene en el estado. Resulta que y esto no es para nada obvio en realidad, resulta así, y no me pregunten a mí por qué es así, simplemente es así. Resulta que la manera adecuada de hacer esto es agregarle a un NFA una pila, un stack. Al resultado, o sea, básicamente un NFA con una pila, se le llama autómata de pila o autómata de stack también, si que quieran mezclarse con inglés con castellano, digamos. En inglés le llaman push down automaton por lo de empujar hacia abajo la pila. O sea, la idea es que tenemos una pila y para poner algo encima de la pila, empujamos la pila hacia abajo para hacerle espacio, ¿sí? Lo que de alguna manera supone que el tope de la pila queda siempre a la misma altura. Para abreviar esta cosa, igual como nosotros hablamos de DFA y NFA, a esta clase de cosas le vamos a llamar EGRA.
Definición de PDA, entonces, es un PDA, es una cosa que consta de las siguientes piezas: un conjunto de estados finito, un alfabeto de entrada, y tenemos que guardar alguna clase de cosas en la pila. Lo que guardemos en la pila no tiene por qué ser el mismo tipo de cosas que leemos de la entrada, así que vamos a suponer que en la pila estamos guardando elementos de otro alfabeto, el alfabeto de pila, que vamos a llamar tradicionalmente gamma. Tenemos una función de transición, que en este caso la función de transición toma un estado, un símbolo o épsilon de la entrada, al más puro estilo NFA, como lo decíamos, revisa el tope de la pila, que es un símbolo en gamma, y según eso elige o tiene la posibilidad de elegir entre un conjunto de estados, o sea, vamos a un nuevo estado, y palabras en gamma asterisco. Básicamente la idea es reemplazar el símbolo del tope de stack por la palabra que le está dando la transición, ¿okay? Donde obviamente estamos hablando de subconjuntos finitos de ese conjunto, o sea, no estamos permitiendo infinitas alternativas, sino que solamente un número finito de alternativas. Porque nuevamente lo que a nosotros nos interesa es una descripción finita del lenguaje. Igual que siempre tenemos un estado inicial, Q sub 0, que es un estado. Tenemos, obviamente, para poder echar a andar todo este cuento, suponiendo que el autómata siempre está haciendo referencia al tope de la pila, inicialmente tiene que tener algo en la pila. Bueno, pongamos un símbolo inicial en la pila, al que vamos a llamar Z sub 0, que es obviamente parte del alfabeto de pila, gamma. Y finalmente, igual que en el caso de los NFA tradicionales, tenemos F, que es un conjunto de estados finales. La idea es que en una movida, P alfa, que pertenece a esto, PQ son estados, o sea, del estado Q, leyendo X de la entrada y reemplazando A mayúscula en la pila por ir al estado P y reemplazar el tope de la pila por alfa. Eso es básicamente lo que significa esta movida del autómata. ¿Sí? Algunas movidas que hay que considerar, que en realidad no tienen nada especiales, digamos, pero que hay que tener presente que son posibles, son simplemente decir, oiga, el alfa cambia el A mayúscula por el mismo A mayúscula, el alfa es simplemente A mayúscula, en cuyo caso la pila no ha cambiado nada. Lo otro es que alfa sea epsilon, en cuyo caso básicamente lo que estamos haciendo es consumir el A mayúscula de la pila. Y otra movida típica es que el alfa sea el A mayúscula y alguna otra cosa más. O sea, en el fondo estamos agregando algo a la pila, estamos haciendo un push. ¿Sí? La idea es que el PDA inicia su procesamiento en el estado Q sub 0, en la pila solamente tiene Z0 y está parado al principio de la palabra que con la que lo estamos alimentando. Al igual que en el caso de los NFA, la idea es que si hay alguna secuencia de movidas que hacen que M llegue a consumir completamente la palabra y termine en un estado final, consideramos que si eso se da, entonces el autómata acepta esa palabra. O sea, esa palabra pertenece al lenguaje que el autómata acepta.
Si es que no hay ninguna manera de llegar a través de movidas legales a una situación en la cual el autómata al final de la palabra está en un estado final, solo en ese caso se dice que el autómata rechaza. Nuestro modelo de fábrica, digamos, es no determinista. Obviamente podríamos ponernos en la situación, y lo vamos a discutir un poquitito más adelante, de PDAs que son deterministas, pero nuestro modelo básico es no determinista. Siempre podrían haber para un estado, una entrada y un tope de stack, varias movidas posibles. Podría haber ninguna, en cuyo caso, igual que en los casos de los NFA, suponemos simplemente que el autómata se traba y nos sigue hacia adelante. Para diseñar autómatas fundamentalmente, para armar esta clase de cosas, utilizamos una notación gráfica afín a la que nosotros usamos para DFAs, NFAs y otras hierbas afines. El punto sí es que acá a las transiciones, para decir, oiga, vamos al estado de aquí a acá, a esa transición además voy a tener que decirle, oiga, pero esto puedo hacerlo solamente leyendo de la entrada este símbolo, o nada, el más puro estilo NFA, pero también tengo que considerar qué es lo que viene en la pila. Y tengo que además decir, oiga, si a usted se le ocurre tomar este camino, lo que usted tiene que hacer es reemplazar el tope de la pila por esto otro. Y eso lo notamos de esta manera. O sea, básicamente estamos diciendo para ir del estado Q al estado P, consumiendo X de la entrada, cambiando el X mayúscula de la pila por alfa, lo vamos a anotar de esta forma. ¿Sí? Para no meternos en demasiados enredos con esta clase de cosas, vamos a decir, tomar como símbolo inicial de pila Z0, salvo que por alguna razón digamos lo contrario. Por ejemplo, para demostrar qué clase de cosas pueden hacer estas cosas, digamos, vamos a construir un PDA que acepta a la n, b a la n con z mayor o igual a 0. Nuestro estado inicial, como siempre, es este es nuestro único estado final, podrían haber más, en realidad, en este caso hay uno solo. Le damos a nuestro autómata la opción de, consumiendo nada, cambiar Z0 de la pila por Z0 en el tope, ir al estado final 3. O sea, con esa movida estamos aceptando la palabra vacía. Lo otro que estamos haciendo, si ustedes se fijan acá, en la primera movida estoy tomando la minúscula de la entrada, que es un Z0 en la pila, eso lo reemplazo por Z0A, o sea, básicamente estoy agregando una A mayúscula a la pila en esta movida. Y aquí, con cada una de estas movidas de acá, cada vez que viene una A, reemplazo una A por dos A's, o sea, en el fondo estoy agregando una nueva A mayúscula a la pila por cada A minúscula que leo. Aquí está precisamente lo que un DFA, un NFA no puede hacer, o sea, estoy en el fondo acumulando en la pila, recordando cuántas A's di, de manera que pueda a su vez también después verificar contra el número de B's que hay. Cuando vea la primera B, si en el tope de la pila hay una A, lo que significa por lo que estábamos discutiendo recién, que vi A es antes de la primera B, ¿cierto? Si no, no estaríamos en esta situación. Básicamente me como una A mayúscula por esa B. O sea, A mayúscula reemplazo por epsilon. Y enseguida me meto nuevamente en un ciclo que por cada B que leo, consumo una A mayúscula de la pila.
Si es que después de consumir todas las Bs, o sea, todas las A mayúsculas de la pila, yo tengo la posibilidad de hacer esta movida de acá, que es que en ese momento hay un Z0, digamos, en el tope de la pila, quiere decir que consumí tantas A's como B's, por cada A que leí, agregué una B, una A mayúscula, y por cada B que leí, consumí una A mayúscula, o sea, el número de A's minúsculas y B's minúsculas en la palabra hasta este momento son la misma. Y que se cumple eso, quiere decir que estoy viendo el Z0 en la pila. Y en esa situación le doy la posibilidad de no consumir nada de la entrada, cambiar Z0 la pila por Z0 y ir al estado final. Si es que esto ocurre al final de la palabra, o sea, quedan por decir algo 15 A minúscula y 15 D minúscula, y estamos al final de la palabra, al final, en un estado final y por lo tanto acepto. Si es que esto ocurriera, por ejemplo, cuando todavía me quedan 3 Ds en la pila, que es perfectamente posible que ocurra, pónganse el caso de que teníamos 15 A's y 18 B's, por ejemplo, en cuyo caso después de hacer esto me están quedando todavía 3 B minúsculas por leer. Termino en un estado final y el autómata no tiene más movidas, si ustedes se fijan, y por lo tanto esa palabra por ese camino particular en realidad no lo va a aceptar. Demostrar que este autómata en el fondo acepta solamente las palabras de la forma A a la N, B a la N, con N mayor o igual a 0. No es demasiado difícil mirando un poco cómo funciona esto y pensando. En rigor estrictamente riguroso deberíamos demostrarlo por inducción, lo cual es un cacho, no me divierte para nada. ¿Okay? El PDA que estamos describiendo con ese mono, y eso no lo estamos diciendo explícitamente, si quisiéramos escribirlo así en largo, digamos, tendríamos que decir, oiga, el conjunto de estados es 0, 1, 2, 3, 4 estados, el sigma implícitamente no lo estamos diciendo, pero está claro de lo que aparece acá, los símbolos terminales, o sea, los símbolos del alfabeto de entrada son A, B y A y B, digamos, ¿sí? El conjunto de estados finales es solamente el estado 3 y el estado, también lo dijimos explícitamente, el gamma, los símbolos de pila, son Z0 por omisión, nuestra pila inicial, y el otro símbolo de pila que aparece básicamente después de los flash, de algún flash de una de las transiciones, también aparece la mayúscula. ¿Sí? Y qué más, bueno, y la función de transición en el fondo la estamos indicando con el mod. ¿Sí? Bien, como opera esto, aquí básicamente es como ya estábamos explicando recién cómo funcionaba esto. Aquí tiene una explicación en texto para que revisen por su cuenta más adelante. ¿Sí? Y eso. Estamos básicamente en la hora, nos quedan 5 minutos de clase, así que en realidad no tiene sentido continuar con esto. Quedamos hasta acá por hoy día y continuamos con PDA y otras hierbas afines la próxima clase, el día jueves. Tengo que cerrar esto porque si no se me pone muy tonto esto. Veo que hay comentarios en el chat. Profe, ¿qué pasa con los tareas? No las he publicado. Ya tengo que revisar creo que está ya voy a ver el tema de tareas. Sí, las publico en cuanto no funciona. La planilla no funciona. ¿Qué pasa? ¿Qué dice que la planilla no funciona, José Llanos? Ya.
Ya, veamos eso entonces, voy a verlo. Es posible que me haya equivocado y haya subido una hoja, digamos, un PDF equivocado. Si es así, discúlpenme, lo voy a subir en un rato más. ¿Sí? Ya, nos vemos entonces el día jueves. Por favor, revisen estas cosas, que no es tan fácil, digamos. No es terriblemente difícil, pero son conceptos nuevos. Los PDA vamos a estar jugando con ellos un poco y en el fondo son un tipo de autómata distinto de los que habíamos visto nosotros hasta ahora. Pero la idea sigue siendo la misma. Es una máquina rudimentaria que hay que programar de alguna manera para que haga ciertas cosas que a nosotros nos interesan. En este caso, para que reconozca eh, un lenguaje de contexto libre, cosa que vamos a demostrar un poco más adelante que así es. Nos vemos entonces. Chao, chao. Cuídense mucho.